Bueno, muy bien. Le damos gracias al Señor por su presencia, por su providencia, aún por el frío, ¿verdad? Es una tarde, noche fresca, fría en nuestra amada república, en nuestro bendito Uruguay. Saludamos a nuestros hermanos, a nuestros afectos. Le pedimos perdón por la hora, pero eh, no queríamos saltearnos ni queríamos evitar la responsabilidad que nos ha sido conferida y que hemos aceptado con, con, con máxima responsabilidad. Hemos eh, entendido que Dios ha permitido que boguemos mar adentro juntos y aprovechar estos tiempos y estos espacios que Dios nos pone delante para seguir siendo funcionales a los propósitos del Eterno en nuestra vida. Entender que hay una comisión, hay una gran comisión en nosotros que sin duda comienza con el de ir y hacer discípulos. Pero yo creo que esa primer gran responsabilidad es de carácter personal y ese primer gran mérito evangelístico tiene que ver con la de lograr una sumisión personal a la voz, a la deidad del Espíritu Santo, entender la necesidad de morir yo para que Él crezca, para que Él se desarrolle, para que Él decida morar en el habitáculo de mi vida. Morir es una consecuencia maravillosa a la que tenemos que dedicarnos todos los días, porque todos los días nuestras concupiscencias intentan emanciparse, intentan volver a decir presente, y es esa necesidad y ese trabajo de todos los días de seguir muriendo a nuestro yo, muriendo a nuestra carnalidad, mutilando los frutos de la carne y haciendo reverdecer los frutos del Espíritu, para que de esa manera podamos ser constituidos personas idóneas, que tengamos las habilidades necesarias y suficientes por medio del Espíritu de Dios para poder, vuelvo a insistir, ser funcionales a sus propósitos, aceptar que nuestra funcionalidad está íntimamente ligada a nuestra espiritualidad, y nuestra espiritualidad está íntimamente ligada con una evidencia de santidad, la que se manifiesta así, solo soy a partir de los hechos. Es fundamental para primero poder desarrollar una relación de intimidad para con nuestro Dios, y a partir de esa coinonía, a partir de ese nivel de intimidad, de esa relación para con el Eterno, poder ser embarazados de sus propósitos, para poder ser sensibles a las las comisiones particulares, ¿verdad? Esas sensibilidades y esas responsabilidades que tienen nombre propio, están íntimamente ligados con nuestra razón de ser personal. Hay una funcionalidad y hay un propósito de carácter corporativo, colectivo, pero uno no puede evitar el tener que decir y reconocer que hay un trabajo personal, que hay un esfuerzo personal, que hay una dedicación personal y que hay una funcionalidad personal a partir de la individualidad que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Somos un colectivo, somos el cuerpo de Jesucristo, somos la idoneidad de Dios en la tierra, esta institucionalidad constituida por Dios para funcionar como una embajada de reino y ser la extensión de sus manos. Es una enorme responsabilidad que debemos de asumir con un enorme protagonismo en medio de un mundo que grita y grita de una manera cada vez más violenta, más feroz, más voraz, y que grita de manera sostenida en el tiempo. La iglesia necesita seguir siendo instruida, modelada, moldeada a la imagen de Jesucristo, para desde esa posición poder, eh, eh, poder manifestar toda medida de autoridad, poder manifestar toda virtud y poder manifestar fundamentalmente una victoria que ha sido delegada por nuestro Mesías a partir de sus méritos. Yo he dicho de manera reiterada de que no hay mayor virtud en nosotros. Todo es en el nombre de Jesús, todo es por sus méritos, es por su gracia. De todas maneras, yo necesito establecer
de manera clara el reconocimiento personal de que siempre hay, así sea una mínima expresión de mérito en nosotros, es una virtud que tenemos que alcanzar, desarrollar y parir todos los días. ¿Por qué? Porque nuestras concupiscencias tienden a emanciparse, porque los frutos de la carne tienden a querer decir presente en cada ámbito de nuestra vida, porque el viejo hombre muchas veces quiere establecer un nivel de protagonismo que ya definitivamente no lo debe de tener más. Pero de más está decir, y nobleza obliga, muchas veces terminamos reconociendo por los propios hechos de que nuestra vida necesita seguir siendo cincelada, seguir siendo trabajada, necesitamos seguir renunciando a algunas concupiscencias con las que aún convivimos, necesitamos permanentemente seguir siendo cincelados por el Espíritu de Dios, seguir siendo sensibles a su voz y poder aceptar lo que Él tenga que decirnos, más allá de si nos gusta o no nos gusta, porque en definitiva todo se trata de Él, por Él y para Él. Por eso bendecimos su nombre y en su nombre bendecimos a su iglesia en este nuevo espacio que hemos establecido por gracia de Dios y con la ayuda de la idoneidad de Dios, y me refiero a los miembros de la Iglesia de Jesucristo y en particular a mi querida y amada hermana que nos ha empujado de una manera divina para poder establecer este protagonismo que creo que cada uno de nosotros tenemos que tener desde el rincón que Dios nos ha delegado. Definitivamente cada uno de los miembros de la iglesia tiene un protagonismo, tiene una responsabilidad, tiene un rol, tiene un cumplimiento, tiene un mandato de parte de Dios que más allá de lo corporativo, más allá de lo colectivo, tiene un excluyente papel individual, y de eso no podemos renegar, y por el contrario tenemos que aceptar con valentía y estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Usamos el día de ayer como base bíblica, como contexto, un capítulo 24 del libro de Mateo, que es un capítulo claramente escatológico, tiene una mirada muy, tal vez apocalíptica, digamos, que parafraseando y resumiendo, tal vez de una manera poco feliz, pero es parte de esta dinámica el poder trabajar de la mayor manera posible en un poder de síntesis que claramente es un desafío personal. Pero veíamos el día de ayer cómo el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando nuestro Mesías y sus discípulos, un tipo de la iglesia, están caminando juntos, y es así como deberíamos de ir, caminando juntos, ¿verdad? Ellos están visualizando, digamos que las estructuras edilicias del lugar, las estructuras arquitectónicas de su momento, del lugar en donde estaban. Y cuando llegan a determinado lugar, el Señor le dice: bueno, miren, muchachos, vamos a cortar con tanta dulzura. Va a llegar un tiempo, porque así es necesario que suceda, de que no quede piedra sobre piedra. Señor, de una manera muy tajante, de una manera muy clara y muy contundente, lo que está enseñando a su pueblo, a ese prototipo de la iglesia de Jesucristo, es decir, a sus discípulos, los que estaban allí con él, era que estaban delante de que iba a llegar un momento en donde la humanidad se iba a enfrentar al final de un ciclo para hacer frente a uno nuevo, distinto, diferente, mayor y mejor. Cada vez que la humanidad se enfrenta a un cambio de carácter estructural, cada vez que hay un cambio de paradigma en el mundo, es señalado por el Señor bajo una figura creo que muy clara y muy contundente, porque para Dios muchas veces poder llevarnos
a una nueva expresión de vida, a un nuevo nivel de autoridad, a un nuevo nivel de unción, a un nuevo nivel. Bueno, hay definitivamente estructuras de nuestra vida, hay arquitecturas de nuestra vida, hay espacios de nuestra existencia que necesitan ser derribados, pero no solamente derribados, sino derrumbados de tal manera que no quede piedra sobre piedra. Cada vez que Dios necesita hacer algo nuevo, Él necesita derribarlo por completo. Es echarlo por tierra y que no quede piedra sobre piedra, porque lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a partir de nuestra vida está íntimamente ligada con la de comenzar de cero. Cuando el Señor llama a Abraham, es un pasaje que seguramente lo habrán oído y lo habrán repasado hasta el cansancio. Cuando el Señor lo llama, Abraham lo saca de todo, lo saca de su tierra, de su parentela, y lo saca de su cultura, de su mentalidad, de sus costumbres, lo saca de todo lo conocido y lo lleva a territorio absolutamente desconocido, pero es en ese peregrinar y en ese desconocimiento en donde él va acercándose a lo que Dios tiene para él, y en ese ir acercándose hacia lo que Dios tiene para él, va descubriendo el corazón de su Dios. Dios va desnudando su corazón, Dios va descubriendo su corazón y van gestando un tiempo de relaciones, un tiempo de desnudez, un tiempo de intimidad que es vital para poder llegar y para poder sostener la nueva dimensión, el nuevo mundo, la nueva realidad que Dios ha determinado para nosotros. Ciertamente cada vez que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, fundamentalmente nos encontramos algunas evidencias, como le pasó a los discípulos cuando se enfrentan a este conversatorio con el Señor, y el Señor es muy contundente respecto del escenario que está profetizando. Los discípulos le dicen: bueno, Señor, pero danos algunas herramientas para poder ser entendidos en los tiempos. Básicamente no lo dicen de esa manera, pero yo lo veo desde un punto de vista muy práctico y creo leer entre líneas y creo entender de que lo que Dios está intentando es que sus discípulos puedan entender de que ellos necesitan ser una iglesia entendida en los tiempos. Y es algo que nosotros tenemos que ser hoy más que nunca, por no decir siempre, porque definitivamente para poder entender cuando Dios quiere hacer algo nuevo, distinto, diferente y mejor en nosotros, siempre Dios va a dar algunas señales para poder entender cómo, cuándo y de qué manera hacerlo. Por eso el Señor comienza a dar una serie de lineamientos y dice: bueno, cuando pase esto, cuando pase aquello otro, cuando pase aquello otro, bueno, allí tomen ustedes en cuenta de que yo estoy generando algo nuevo, distinto, diferente, superior, mejor, pero es necesario que ustedes estén a la altura, sean lo suficientemente sensibles y se den cuenta de que todo esto que está pasando no es para mal, es para bien, y que yo estoy gestando algo nuevo en sus vidas porque es necesario que así sea, porque para poder alcanzar lo que viene para ustedes, muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones de carácter fuertes, rotundas, concluyentes. Cada vez que el Señor nos expone y nos anima a ensancharnos, es importante entender de que hay ámbitos de nuestra vida, ámbitos de mi vida que van a ser pasados por el tamiz de Dios, y muy seguramente mucha cosa quede. Cada vez que Dios quiere hacer algo nuevo, cada vez que Dios quiere ensanchar los sitios de mi vida, Él va a venir como vedor a ver las instalaciones de mi vida y muchas veces tomar cuenta de que hay algunas estructuras que no solamente no pueden estar, sino que hay que definitivamente derribarlas, y no puede quedar piedra sobre piedra, porque esa estructura que yo creé sin el derecho, sin la autorización, sin la mediación del Espíritu de Dios, no están siendo funcionales a los propósitos de Dios, y por lo tanto yo necesito derribarlos para construir mi vida conforme a los diseños que Dios tiene para mi vida. Para eso Dios va dando señales, y una de las señales que Dios deja en evidencia
¿verdad? El libro de Mateo y ese capítulo 24 es maravilloso, en ese sentido, en todo sentido, pero en ese sentido es muy, muy revelador respecto de cómo Dios cada vez que anima a su pueblo a ser entendido en los tiempos y a entender de que todo final de ciclo siempre es acompañado por una serie de consecuencias, una serie de advertencias que Dios pone delante para que nosotros podamos estar a la altura, para que no seamos nosotros mismos los que lejos de dar respuesta a Dios estemos poniendo peros delante de Dios, cuando en realidad es Dios mismo el que nos está aventurando a tomar decisiones, nos está aventurando a entender de que hay cosas que ya no pueden estar más, de que hay desventuras que ya no pueden seguir siendo parte de nuestra existencia, sino que necesitan ser mortalmente extirpados. Y hay un pasaje que creo yo que cada vez que nos enfrentamos a algún evento, aquellos que estamos expuestos permanentemente a, bueno, los medios informativos, cada vez que tenemos noticias, ¿verdad? Por ejemplo, como veíamos el día de ayer acerca de guerras y rumores de guerra, vaya si a lo largo de la historia la Iglesia de Jesucristo habrá escuchado y habrá puntualizado esa evidencia y esa señal como una de las señales que Dios propone y permite para que podamos entender de que hay un cambio estructural que está a punto de gestarse. Otro gran abrevadero, otro gran libro de consulta en el sentido de saber tomar señales, de saber identificar cuáles son las señales de parte de Dios. Otro libro, sin lugar a dudas, al que normalmente la iglesia apela, ¿verdad? A partir de los grandes escatólogos que tenemos como grandes maestros, hay hermosos hermanos que a partir de su expertise, a partir de su esfuerzo, a partir de su nivel académico, a partir de esa inversión que implica el poder hacer un repaso y de poder establecer esos hilos de conexión para poder establecer una línea cronológica y una serie y poder poner en esa línea cronológica, en esa línea de tiempo, los distintos eventos que la Biblia va relatando, va señalando, va puntualizando respecto de las señales que son corrientes cada vez que Dios se enfrenta o no se enfrenta a un nuevo paradigma, una nueva realidad, a un nuevo desafío, a una nueva puerta, una puerta abierta que Dios abre y que definitivamente nadie pueda cerrar. El libro de Daniel es uno de esos libros, y quisiera leer junto contigo, que me acompañes al capítulo 12 del libro de Daniel, los primeros versículos del 1 en adelante, y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia será aumentada. Una señal a la que la Biblia y a los que los creyentes fundamentalmente hemos recurrido y lo hemos tomado como una suerte de luz amarilla a la hora de poder interpretar cuando un cambio de paradigma se acerca, cuando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo como gran cambio de paradigma, como gran cambio espiritual, como gran cambio estructural, por antonomasia, se va a gestar. Siempre hay una serie de evidencias, siempre hay algunos
algunos elementos que el Señor puntualiza para que nosotros podamos ir visualizando, ¿verdad?, el territorio que se nos avecina, para estar preparados y, como a mí me gusta mucho decir, estar vestidos para la ocasión, para ser una iglesia entendida en los tiempos. Una de las señales que el Señor establece como fundamental para que la iglesia esté advertida es el aumento de la ciencia. Muchas Biblias traducidas al castellano, que dicho sea de paso, hay muchísimas, pero muchísimas, entre las Biblias, digamos, más protestantes, pero también Biblias católicas. Hay muchísimas traducciones de las Escrituras a la lengua castellana, y muchas de ellas, tal vez de manera más general, hablan de la ciencia aumentará. Pero otras tantas, no pocas, pero debo reconocer que otras tantas hablan de que y el conocimiento aumentará. Y yo creo que básicamente no cambia estructuralmente el contenido, por el contrario, creo que amplía de buena manera lo que el Señor está diciendo. Y lo que el Señor está diciendo es que una de las señales que nosotros debemos de saber interpretar para saber cuándo nos estamos acercando a un nuevo cambio de paradigma es el aumento del conocimiento. El conocimiento ha sido un gran elemento, ha sido un gran precursor del desarrollo de la humanidad, y es un permanente objetivo a alcanzar de parte del ser humano, porque hay un pensamiento preestablecido de que, y yo creo que con acierto, de que el conocimiento implica una medida de poder. De hecho, el conocimiento ha sido un elemento que ha estado firmemente arraigado a la humanidad y al desarrollo de la humanidad y a su condición de integridad como humanidad desde el Génesis. La Escritura relata en los primeros capítulos, cuando el Señor concibe la creación, cuando el Señor va estableciendo la creación, va desarrollando y desenrollando la creación. Allí en el capítulo 2 del libro de Génesis, el Señor hace mención a cómo y cuándo Él pone, ¿verdad? Él gesta un espacio al cual le llama paraíso y que está en medio del Edén, y dice que Él crea todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y que en medio de ese huerto, Él establece dos árboles, Él planta dos árboles, Él arraiga dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No obstante, después de haber creado esto y después de haber concebido al hombre y a la mujer, el Señor le puntualiza y le señala de una manera muy clara, ¿verdad?, que de todo árbol pueden comer, de todo árbol pueden disfrutar, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. Claramente hay una enorme estrechez entre nuestro Dios, entre nuestra concepción y gestación divina, y el conocimiento como una herramienta que tenemos que utilizar, pero de la que no podemos abusar, porque ciertamente el Señor deja establecido de que el conocimiento puede en función de cómo yo lo use y en función de la fuente de la cual yo abrego ese conocimiento, bueno, ese conocimiento puede ser bueno o puede ser malo. Es muy interesante poder entender y plantearse por qué Dios pone como una señal de advertencia cuando se está gestando un cambio de paradigma, pone como un elemento a tomar en cuenta el aumento del conocimiento. Y por allí tal vez uno puede llegar a comenzar a gestarse algunas primeras preguntas. Y una de ellas, y yo creo que no menor, pero es malo el conocimiento. El conocimiento es un elemento de destrucción, es algo que no puede
no puede ir en consonancia con el crecimiento y el desarrollo de la humanidad y de la iglesia de Jesucristo. Bueno, no necesariamente. De hecho, la Escritura dice que en determinado momento el Señor señala y puntualiza de manera muy clara de que su pueblo, cada uno de nosotros, muchas veces nos enfrentamos a espacios de estrechez y a espacios de negación por falta de conocimiento. Muchas veces el Señor deja en claro, o mejor dicho, el Señor deja en claro que muchas veces nosotros no estamos a la altura, no podemos ser representativos, no podemos ingresar a determinados niveles porque nos está faltando una medida de conocimiento. Por lo tal, el conocimiento por sí solo no es malo, pero uno tiene que terminar de reconocer que hay espacios de conocimiento y espacios de revelación, de que cuando uno no lo fundamenta y no lo abreva, digamos que del pozo correcto, uno puede llegar a incurrir en un nivel de infidelidad que puede llegar a ser para nosotros mortalmente peligroso. Me llama mucho la atención de cuando el Señor Jesús, cuando el Señor se enfrenta a su creación plenamente, ¿verdad? Le señala al hombre y a la mujer que hay una certeza de que hay un árbol que ha sido puesto allí en ese lugar, como otra cantidad de árboles con otro tipo de frutos, de los cuales sí pueden comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal ellos no pueden comer, porque ciertamente el día que lo hagan ellos morirán. Como consecuencia de ese relato, o mejor dicho, a continuación de ese relato, dice y el Señor señala un hecho que para mí es altamente relevante, porque en Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. O sea, el Señor está dando una orden muy clara y lo que le está diciendo es: si ustedes comen del fruto que tiene este árbol, quiere decir de que hay frutos del árbol del conocimiento que pueden llegar a ser mortalmente peligrosos, y por lo tanto uno tiene que tener un recaudo, un sigilo y una atención muy fuerte a la hora de embarcarse en proyectos de conocimiento. Pero el versículo 25 de este mismo capítulo 2 del libro de Génesis dice: y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Naturalmente el relato continúa, la creación continúa, el desarrollo de la humanidad sigue avanzando, y en ese desarrollo se gesta un episodio muy interesante, porque allí aparece la serpiente, y la serpiente se acerca a la mujer y comienza a conversar con la mujer, y la serpiente le dice, parafraseando, le dice: bueno, pero escúchame, ¿por qué no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Y allí Eva le dice: no, mira, no podemos siquiera acercarnos a este árbol, porque Dios nos ha dicho que si nosotros comemos de este árbol, ciertamente moriremos. Y así la serpiente le dice: no, mira, no vas a morir. El día que ustedes coman de este fruto, del fruto de este árbol, ustedes van a ser como Dios. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Por lo tanto, Dios lo que está haciendo es negándoles una medida de conocimiento, una medida de revelación, una medida de iluminación. Dios no quiere que ustedes alcancen una medida de conocimiento. No es que se van a morir. Cuando el relato continúa y nos enfrentamos a Génesis 3:6, y vio la mujer, después de haber comido, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto, comió, le dio al marido, versículo 7, y le fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban
desnudos. ¿El conocimiento por sí solo es malo? No, claro que no. De hecho, acabamos de decir que la propia Escritura dice y señala que hay espacios de crecimiento, hay espacios de revelación, hay espacios de discernimiento, hay espacios que nos son limitados por no tener el nivel de conocimiento necesario y suficiente. Pero no podemos dejar de reconocer de que a partir de lo leído hay un nivel de conocimiento que en algún momento, dependiendo de dónde yo tomo ese conocimiento, de cuál es el abrevadero, de cuál es la fuente, uno concluye de que hay un nivel de conocimiento que termina generándonos una medida de vergüenza y una medida de desnudez. Mientras ellos no incurrieron en la desobediencia de hacer lo que Dios les había prohibido hacer, ellos estaban desnudos, pero estaban felices, estaban bien. No les faltaba nada, no había ninguna debilidad, no había ninguna grieta emocional, no había ningún rasgo de baja estima, no había ningún doble ánimo, no había absolutamente nada que les significara a ellos una medida de infelicidad o de infertilidad. Todo lo que hacían prosperaba. Ellos tenían amores todos los días, porque Dios le dijo, cread, sojuzgad sobre la tierra. El Señor les señala que ellos llenen la tierra con hijos. Ellos tenían amores todos los días, ellos tenían una vida plena verdaderamente, mientras ellos no incurrieron en la debilidad de renunciar a ese nivel de obediencia y accesar a comer del fruto del árbol prohibido. Cada vez que la iglesia se maneja en niveles de obediencia, se maneja con niveles de obediencia que van en consonancia con lo que Dios espera de nosotros, ciertamente hay un nivel de plenitud, un nivel de gracia, un nivel de unción, un nivel de revelación. Pero es una condición a la que nos enfrentamos todos los días, es un pizarrón que permanentemente la vida nos pone delante y que nos obliga siempre a tomar decisiones. Es cierto que el conocimiento por sí solo no es malo en sí mismo, pero uno tiene que entender de que hay niveles de conocimiento que a nosotros seres humanos, dependiendo de qué fuente abrevemos, nos genera una medida de vergüenza y una medida de desnudez, porque ellos se vieron desnudos, se sintieron avergonzados cuando incurrieron en la desobediencia. ¿Es buena o es malo el conocimiento por sí solo? Bueno, sería importante entender de que el conocimiento por sí solo no es malo, pero que sí hay niveles de conocimiento que en relación con la humanidad solo pueden exponer nuestros instintos más bajos, nuestras pasiones más desmedidas y posicionarnos en un pedestal para el que definitivamente no fuimos concebidos. Dios estableció un nivel de conocimiento, un nivel de empoderamiento, porque conocimiento implica empoderamiento, pero hay niveles de conocimiento que no nos han sido revelados, no nos han sido entregados, porque de acceder a ese nivel de conocimiento podemos incurrir en una desgracia, en una vergüenza, en una desnudez, porque ese conocimiento, cuando uno accesa a él, a partir de la desobediencia, lo que subyace y lo que deja en evidencia no es ni más ni menos que nuestra naturaleza caída, la vergüenza de nuestra humanidad, el desconsuelo de haber sido destituidos de la gracia. Por eso es importante entender de que el abrevar de determinada fuente de conocimiento expone verdaderamente nuestras verdaderas intenciones. La vida permanentemente nos va a poner serpientes, la vida siempre va a estar dispuesto, el príncipe de este siglo siempre va a proponer todo tipo de serpientes para intentar llevarnos a comer del árbol que no debimos haber comido, para poder obtener ese nivel de conocimiento que nunca debimos haber alcanzado, porque muchas veces, escondido de apariencia, de piedad, el conocimiento se esconde de una manera brutal y permanentemente amenazante. Porque hoy nuestras comunidades
Hoy nuestras sociedades, pero fundamentalmente la Iglesia de Jesucristo, se enfrenta a serpientes como el gnosticismo, como el esoterismo, que son niveles de conocimiento, pero claramente no son prohibidos. Claramente este tipo de filosofías, este tipo de conocimiento, este tipo de banalización, este tipo de grado de desobediencia, porque detrás de estas expresiones de conocimiento, lo que subyace a partir de nuestra desobediencia, lo que subyace es primero que estamos abrevando de una fuente equivocada, de una fuente ajena a la que Dios nos ha entregado por natural y por propia, que es la del Espíritu Santo. Cuando uno abreva de una fuente que no es la correcta, lamentablemente termina caminando por un pretil, y aquellas cosas que de alguna manera nos han venido seduciendo como sociedad, como comunidad, como humanidad, en esa necesidad de llenar ese sentido de pertenencia, esa necesidad de existencia, esas grandes preguntas que muchas veces el ser humano se formula y que para muchos siguen estando presentes. Bueno, ese tipo de evidencia lo que hace es, y lo que permite, es que las serpientes intenten convencernos de llenarnos de vanas filosofías, de estructuras filosóficas, de todo tipo de culturas que son contrarias a la nuestra y que lo único que terminan por hacer es la de llevarnos a vivir una vida contraria a lo que Dios espera de nosotros. La medicina ciertamente se ha desarrollado de una manera superlativa, pero hoy todo tipo de, o la mayoría de los avances que el conocimiento ha tenido se terminan transformando en un arma de doble filo, porque hoy ha generado grandes ambivalencias, aún en los propios médicos, que muchas veces son expuestos a tener que apelar algunas incisiones a funcionar y a ser funcionales con lo que este mundo pretende que hagan, aunque para ellos sea éticamente incorrecto. Hoy estamos de cara a la posibilidad, no ahora, ya hace décadas, que hay enormes paradigmas en el mundo de la medicina. Hoy es moralmente cuestionado, hoy es moralmente puesto en tela de juicio si la medicina o no, ¿verdad?, puede clonar humanos. Hoy la ciencia ha establecido niveles de crecimiento que puede llegar a clonar seres humanos. Usted dirá, bueno, varón, pero la ciencia también puede, a partir de la genética, a partir del descubrimiento del ADN, puede trabajar aún desde el vientre de la madre para que enfermedades genéticas no puedan ser transmitidas, pueden comenzar a trabajar y a manipular los genes para que tal vez esa enfermedad que papá tuvo, que mamá tuvo, que el abuelo tuvo, que la abuela tuvo, que el bisabuelo tuvo, bueno, ellos no tengan por qué replicarlos. Entonces por eso digo de que hay muchas veces en que hay conceptos, hay ámbitos de conocimiento que tienen una apariencia de piedad, pero que en definitiva cuando uno los utiliza y lo usa de una manera inmoral, desmedida, no conforme a la voluntad de Dios, pueden ser absolutamente gravosos, absolutamente nefastos y consecuencias terribles para nosotros como seres humanos. Avances en el área de la militarización, de sus tecnologías, cómo el conocimiento ha establecido ámbitos de desarrollo en lo que hoy se llama ingeniería social, que sexualiza a nuestros niños, que establece todo tipo de secretarías y de ámbitos y de espacios para emancipar la figura de la mujer y en consecuencia y como contrapartida menoscabar la figura del varón. Una ingeniería social que aprueba el matrimonio igualitario, el derecho a adoptar o concebir por parte de matrimonios homosexuales,
y en consecuencia la destrucción de la familia heterosexual. Hoy está en absoluto boga la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy se ha endiosado. Se ha hecho un altar de la inteligencia artificial. Se la ve como el gran artífice del gran cambio de paradigma de este siglo. ¿Pero por qué se le atribuye ese nivel de empoderamiento? Se le atribuye ese atributo casi divino. Bueno, porque es una fuente de conocimiento absolutamente riquísima, pero que como todo, dependiendo de cómo yo la use, puede llegar a ser beneficioso o puede llegar a ser mortalmente peligroso. Cuando el conocimiento se revela contra la obediencia, porque volvemos sobre la misma pregunta, ¿por qué Dios deja como una evidencia de un fin de ciclo, de un cambio de paradigma, y lo deja como advertencia para que el pueblo tome nota de ello y esté atento? Porque claramente cada vez que hay un cambio de paradigmas, las serpientes comienzan a salir, comienzan a mostrar su cara más bonita, comienza a vestirse de piedad, como esto de la Agenda 2030. A mí me gustaría que la iglesia pudiera tomarse y darse a la tarea de leer los puntos que señala. Cuando uno lee los títulos, ninguno, absolutamente ninguno, desde el punto de vista racional puede estar en contra. Pero cuando uno analiza el trasfondo y cuando uno lee la letra chica, definitivamente es anatema por donde se lo mire. Porque cada una de estas lecturas, cada uno de estos ejemplos que hemos tocado muy superficialmente, en definitiva lo que hacen es consolidarlo y comienza a gestar y a concebir una sociedad cada vez más distorsionada, en donde trabajando de manera solapada pero constante, trabajando con una apariencia de piedad, pero avanzando de manera desbocada, avanzando de manera feroz y voraz, siguen avanzando en pos de alcanzar sus objetivos. ¿El conocimiento es bueno o el conocimiento es malo? Conocimiento, cuando está fundamentado en la obediencia, en los preceptos divinos, claramente es un conocimiento que al hombre le redunda en beneficio. El conocimiento tiene ambas capacidades. Dependiendo de cómo yo use esa herramienta y de la fuente de la cual yo abreve, ese conocimiento puede llegar a ser funcional. Porque en definitiva no se trata necesariamente de definir si el conocimiento es bueno o malo, sino de entender de que hay una premisa que es mayor al conocimiento y tiene que ver con la obediencia. Porque como conclusión yo tengo que definir que cuando el conocimiento se termina rebelando contra la obediencia, el único resultado para nuestra raza no es ni más ni menos que la evidencia de una temporalidad, de una trascendencia que roza con lo inmoral y por tanto termina evidenciando nuestra fragilidad como meros humanos y nuestra desnudez frente a lo que Dios espera de nosotros. Tenemos un gran desafío como comunidad, como cuerpo, como institucionalidad viva, y es la de entender de que estamos expuestos hoy a un nivel de conocimiento que, dependiendo de cómo yo lo use y cuándo yo lo use, va a ser beneficioso para mí y va a ser beneficioso para mi comunidad. No porque yo determine qué es bueno o qué es malo, sino porque yo tengo que entender que todo aquello que transgrede la obediencia al mandato de Dios inevitablemente me va a conducir a que mi vida no alcance los niveles de santidad y por tanto yo viva una vida de desnudez, de una falta de integridad moral, de una falta de integridad espiritual, de una falta de principios. Cuando yo vivo una vida de desorden, cuando yo me embarco
en conocimientos que no corresponden. Hoy estamos viviendo enormes paradigmas. Nuestros jóvenes hoy se enfrentan a un enorme desafío, porque hoy el mundo les grita a toda voz: muchachos, prueben, y después ven si se casan. Conózcanse con todo lo que eso significa, y después vemos. Y ese es el tipo de iniquidad al que nos estamos exponiendo. Y ese es el tipo de injerencia que el conocimiento, cuando es tergiversado, cuando es manipulado por las serpientes de turno, van queriendo llevar a nuestros jóvenes, van queriendo llevarnos a nosotros, diciéndonos: no, pero fíjate, vos fijate, esta iglesia que no permite el matrimonio igualitario, que no respeta el derecho de los demás a poder hacer de su vida lo que quiera. No, la iglesia no está para eso. La iglesia nunca nadie dijo eso. Lo que sí, claramente uno tiene que predicar y pregonar lo que la Escritura dice. Pero eso no significa que yo no respete. No significa que yo esté señalando con el dedo inquisidor lo que los demás terminen por decidir y hacer de sus vidas. Pero yo no puedo permitirme y permitir que a lo malo sigan llamando bueno y a lo bueno sigan llamando malo. Nosotros tenemos que salir al cruce, porque hoy nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos, estamos siendo expuestos a un nivel de conocimiento que, bajo la influencia de las serpientes de turno, nos van llevando a aceptar como algo, valga la redundancia, aceptable, cuando en realidad todo aquello que vaya en contra de la ordenanza de Dios definitivamente siempre va a terminar en que nosotros vivamos una vida de desnudez, una vida de baja estima, una vida de derrota, una vida de pecado, una vida de iniquidad, una vida de enajenación en el peor de sus expresiones. Porque toda la vida, más tarde o más temprano, por una cuestión de gravedad espiritual, va a terminar cayendo, va a terminar manifestándose. Y por eso nosotros tenemos, en este tiempo en donde el conocimiento se ha involucrado tan fuertemente en el arraigo y en la construcción de nuestras sociedades, la iglesia necesita seguir poniendo los puntos sobre las íes, seguir siendo, si quieren, seguir siendo señalados y hasta estigmatizados, te diría, pero me parece que es algo que no debe de influenciarnos, no debe de impedir que nosotros sigamos siendo y funcionando como debemos. Cuando el Señor le dice a su pueblo: miren, mis amados, cuando el nivel de conocimiento, el nivel de ciencia comience a desarrollarse y comiencen a ver cómo la serpiente interfiere en ese conocimiento y comienza a manipular la ordenanza y el mandato de Dios, bueno, ese día va a ser mortalmente peligroso, porque ese día vamos a dar testimonio no solamente de una vergüenza, sino de una profunda desnudez espiritual. Te mando un afectuoso saludo. Le damos gracias al Señor una vez más por habernos permitido tener este tiempo de reflexión para contigo, en este no tan breve devocional que hemos denominado "Y el conocimiento y la ciencia aumentará". Te bendigo, amada iglesia, en el precioso nombre de Jesús. Shalom, shalom.